Las nuevas versiones de GTA Trilogy para móviles, se han vuelto conocidas luego de su publicación bajo el catálogo de Netflix, principalmente por el hecho de incluir mejoras que incluso a día de hoy siguen sin estar disponibles en otras plataformas. En el canal ya hemos discutido sobre los principales cambios en el apartado gráfico, como la inclusión de las tonalidades clásicas, o la eliminación de las texturas de interiores simulados. Sin embargo, esto se queda corto debido a que existen ciertas diferencias en otros aspectos como la jugabilidad, las cuales no suelen ser mencionadas, y es por eso que en esta ocasión es el turno de hablar a profundidad acerca de GTA 3 y Vice City, ya que anteriormente lo hice con San Andreas, omitiendo evidentemente detalles muy generales de los que hablé en videos anteriores. Dicho eso, les doy la bienvenida a mi canal, yo soy Street Skulls, y espero que disfruten del video. Sería bueno empezar hablando sobre GTA 3, pues este tuvo pocos cambios, debido a que no estaba tan roto como Vice City o San Andreas. Solo 2 misiones recibieron ajustes, siendo una de ellas, día de paga para Rey, pues en la versión de Netflix, redujeron 30 segundos al tiempo del que se dispone para llegar al último teléfono. En realidad, esto hace que quede parejo con la versión clásica, pues originalmente también te daban solo 3 minutos y 30 segundos, pero para el remaster del 2011 habían incrementado el tiempo, y esto terminó siendo heredado a la versión definitiva de consolas y PC. La otra que cambió, fue la misión para Donald Love, conocida como, una gota en el océano, y es que en consolas y PC, sucede que al recoger los 6 paquetes, recibes como máximo 4 estrellas, mientras que en la versión de Netflix te dan 5, restaurando de este modo la dificultad original, ya que en la versión móvil de 2011, habían facilitado la misión, y terminaron llevándolo así a la versión definitiva también. La mayoría de correcciones que pude notar en este juego, tienen que ver con los efectos de sonido. Por ejemplo, el sonido al abrir y cerrar garajes, fue modificado, y ya no suena en bucle como lo hace en otras plataformas. Escuchen primero cómo suena en PC, y luego en móviles. También corrigieron un error, que hacía que la música que suena al entrar a la mansión de Salvatore, dejara de sonar al instante, y aunque se podía hacer que volviera a sonar saliendo y volviendo a entrar, de todos modos se volvía a cortar. Nuevamente escuchen primero en PC, y luego en celular. Incluso noté que las explosiones suenan un poco diferente, pero no sé si fue que cambiaron el efecto de sonido, o se debe a algún tipo de compresión. Por el contrario, un nuevo error que tiene la versión móvil, es que al terminar una misión, suele repetirse 2 veces la música de misión superada. Pero quizás la mejora más importante, es el hecho de que ahora es posible disparar mientras te mueves, con la AK-47, y con la escopeta. En las demás plataformas, solamente se puede hacer esto con la pistola y la Uzi. De hecho, este cambio no solo se hizo en GTA 3, sino también en Vice City, e incluso allí es posible hacerlo con la minigun, por lo que podría decirse que funciona similar a San Andreas, aunque un poco más rápido. Otro detalle interesante es que ahora los personajes cuentan con un mejor sombreado.
Fíjense en cómo cambia la cara de Rosenberg. Posiblemente una de las peores cosas que había hecho Grove Street Games con Vice City era reutilizar la textura clásica del traje de policía de Lance en la misión Tierra de Polis, pues aparte de tener pésima calidad, el personaje se veía siempre con los ojos cerrados y rompía con la estética de los demás modelos. Me parece bien que el nuevo estudio, que es Video Games Deluxe, corrigiera este detalle. Algo curioso que tiene el comprar armas en Ammunition en las versiones de PC y consolas, es que el chaleco antibalas se ve como si fuera un recogible, pues aparte de que se le puede apreciar girando, también emite una pequeña luz, exactamente igual como los que se pueden encontrar por el mapa. En móviles arreglaron eso, y ahora luce como un objeto estático, como si solo estuviera colgado en la pared sin más. Lo dejaron como era originalmente. Asimismo, arreglaron un error que tenía el modelo del recogible de la minigun, pues los cañones aparecían separados del resto del arma. En Vice City también corrigieron varios problemas de colisiones, aunque no fueran tan evidentes como los de San Andreas. El ejemplo perfecto es el barco de uno de los pabellones del estudio de cine, que atravesaba el techo en otras plataformas. Hace mucho tiempo llegué a mostrar en el canal un bug que hacía que al explotar los helicópteros, aparecieran varios modelos del mismo helicóptero en tonalidades verde y morada. En móviles el error todavía existe, pero ya no aparecen helicópteros verdes y morados, sino que ahora salen los modelos destruidos. De todos modos vale la pena mencionar que el helicóptero que explotó, ahora sí se ve quemado, a diferencia de otras plataformas, donde se ve como si no le hubiera pasado nada. En cuanto a las misiones, al igual que en GTA 3, hay un par de cambios. El primero hace parte de la misión, extorsión, y es que ahora para completar la misión, sí se debe destruir todas las ventanas de cada uno de los locales marcados en el mapa, pues en PC, con romper 10 de estos es suficiente. Eso se debe a que en el remaster de móviles del 2012, hicieron que pasar esta misión fuera más fácil, y esto lo terminaron porteando también a la versión definitiva. En resumen, la dejaron como era originalmente. En la misión, sin escapatoria, hicieron que al momento de liberar a Cam Jones, nos den un nivel de búsqueda de 4 estrellas en vez de 3. Nuevamente podría decirse que aquí también restauraron la dificultad original, ya que había sido alterada desde la versión antigua de móviles. Algo mínimo pero que me pareció curioso, es que en la misión, Asesino Psicópata, alteraron los gritos de la gente, cuando el psicópata le dispara al guardia de seguridad. Escuchen primero en PC, y luego en celular. I'll see Lovefist burn. Lovefist ruined my life. Y al igual que en GTA 3, aquí también arreglaron el efecto de sonido de las puertas de los garajes. Lo mismo hicieron con el efecto de sonido de la motosierra, que también se repetía en bucle muy rápido. Vice City sin duda mejoró, pero aún quedan algunas cosas por corregir, como el color de los helicópteros de la policía cuando tienes un nivel de búsqueda, o incluso que el color del aura de cierto tipo de armas cambie ocasionalmente, cuando esto se usaba para identificar cada tipo de arma, aunque sea algo pequeño. Aquí no hablé sobre las diferencias gráficas, ya que las mencioné en otro video, por lo que detalles como tener menos vegetación, efectos de partícula más simples, o que no hayan charcos cuando llueve, fueron cambios que se hicieron a la trilogía en general.
les dejaré una tarjeta para que vayan a los videos anteriores por si no los han visto. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.